You've been in that room, sleeping in that room, with your daughter's blood on the carpet. Got the supreme beat out of it. And it's all over your room. You explain that. You can explain it. That's your daughter's head smashed in. Throw it away like a garbage. En medio de un interrogatorio, el teniente Hanson está perdiendo los estribos, pues tiene frente a él al sospechoso de un doble homicidio en el que una de las víctimas resulta ser su propia hija. Hanson no puede creer que el sujeto ni siquiera se inmuta cuando le muestra las imágenes de su sádico crimen. Peor aún, que horas atrás se encontraba dando entrevistas a medios de comunicación pidiendo por justicia, justo en medio de una vigilia que se realizaba en las calles en honor a las víctimas Britney y Crystal, ambas de 24 años de edad y quienes en realidad tenían un vínculo amoroso desde hacía tiempo. Las chicas se hacían cargo de Sanya Jackson, hija de Crystal. Era una niñita tierna de tan solo 5 años que al final jugó un papel muy importante para la captura del perpetrador, James Cosby, padre de Britney. Would you come sit right here for me? I said when you were sitting in the car you heard something? Yeah, it was like going like zzz, like somebody was somebody. Like somebody was what? Is he big like me or little like you? He's tall. He's tall. Fue el 8 de marzo del año 2014 el día en que la noticia de este doble homicidio sacudió a Houston, Texas, pero sobre todo a la familia Jackson, quienes no podían creer el desenlace tan trágico que había tenido una de sus integrantes. Y es que Crystal y sus padres tal vez no tenían la mejor relación del mundo. Ella había decidido hacer su vida con otra mujer mientras en casa se profesaba una religión que no veía con buenos ojos su orientación sexual. Su padre, Ivan Jackson, siendo reverendo de una iglesia, nunca aprobó la relación. Sin embargo, obviamente nada era tan fuerte como para que él y su esposa dejaran de amarla. Lo cierto, sin embargo, es que con el tiempo los padres de Crystal terminaron por aceptar las decisiones de su hija sin juzgarla, como siempre sucede. Pero desgraciadamente el reverendo Ivan y su cónyuge Mary ya no tuvieron oportunidad de redimirse, pues el trágico destino de una muerte prematura puso punto final a esa posibilidad. Al mismo tiempo que los Jackson recibían la triste noticia, a unos cuantos kilómetros la tía de Britney se enteraba de la peor forma posible. Su teléfono no paraba de recibir notificaciones de Facebook, mas en un principio no puso demasiada atención. Recuerdo que recién me vestí y entré a Facebook y tenía muchos mensajes. Me pregunté qué está pasando. Hago clic en uno de los mensajes y mi amigo dijo: amiga, creo que encontraron muerta a tu sobrina y a su novia. Incrédula al principio, Ebony procedió a encender el televisor. Pensó que de ser cierto seguramente ya estarían transmitiendo la información en los canales de noticias locales. Y para su sorpresa, lo primero que vio en pantalla fue la imagen de Britney y Crystal, quienes habían sido encontradas en un contenedor de basura cerca de un lugar llamado Península Bolívar, y cuyo hallazgo de los cuerpos fue reportado vía telefónica. 911, what's your emergency? I have 2 dead people at the back of my store by my dumpster. Are they male or female, could you tell? One appears to be a woman. En un principio, los canales de noticias describieron el doble ataque como un posible crimen de odio en contra de personas afroamericanas con preferencias románticas hacia su mismo sexo. La mujer quedó estupefacta ante el televisor. No podía creer que su sobrina hubiera sido víctima de actos tan salvajes como los que describían los presentadores de noticias, en especial porque Britney era una chica muy querida en su vecindario, tenía buenos amigos y se caracterizaba por su buen humor, su forma también de ser extrovertida y por supuesto el gran amor que le profesaba a su pareja Crystal. Tan pronto como Ebony pudo salir del shock, lo primero que hizo fue tomar el teléfono para comunicarse con su hermano. Desesperadamente quería saber qué había ocurrido con esa actitud. Sin embargo, minutos antes de que sonara el teléfono en casa de los Cosby, la policía se había dado cita en su domicilio para dar la noticia del terrible hallazgo. James apenas se estaba enterando, o al menos eso quiso hacer creer a la policía con la actitud de sorprendido que tomó justo cuando le dijeron: encontramos a tu hija sin vida. What's going on?
Are you the Brittany's dad? Yes. Sit down, please sit down. Yeah, just have a seat. Brittany's dad. What happened? That's what we're trying to find out. What happened? You grieve all you need to grieve, we understand. Right now, we want to find out who did this, okay? The girl with Brittany, real thin, but that's her girlfriend. That's her girlfriend, that's Crystal. Considerando este encuentro y comparando a las declaraciones que el reverendo Ivan Jackson hizo con respecto a la relación de su hija, comenzaron a surgir las primeras sospechas. El hombre dijo una y otra vez que tenía discusiones constantes con su hija debido a su cambio de orientación sexual. Él consideraba que lejos de ser algo genuino, la chica solo se encontraba experimentando nuevas cosas. Además, algo en ella no le terminaba por agradar, lo que abría paso a comentarios como por ejemplo, esa chica será la causa de tu muerte. Asimismo, con su religión por encima de todo o su fanatismo, fue que decidió nunca darle la oportunidad a Brittany para que se unieran en familia. De hecho, si la chica llegaba de visita con los Jackson, el hombre solo procedía a retirarse de inmediato, como si dentro de él existiera un odio imposible de erradicar. Y de esta forma, sin pensar que sus palabras serían utilizadas en su contra, Ivan dejó muy en claro su postura incluso cuando fue entrevistado por las autoridades. Amaba a mi hija. Es difícil. No me gustaba que cambiara su orientación sexual, pero no había nada que pudiera hacer porque ya era mayor. Le dije a Crystal que eso del lesbianismo la sacaría de aquí. Lo sabía. La policía se fue por la tangente de culpar al hombre por su desaprobación tan desmedida en cuanto a la relación de las mujeres. Así llegaron a pensar incluso que era un crimen casi resuelto, pues solo faltaba que la evidencia recolectada del cuerpo de las víctimas pusiera a Ivan como único culpable del doble asesinato. Entonces, cuando el hombre fue notificado de semejante barbaridad, no tuvo ningún problema en sugerir que su nieta fuera entrevistada. Al final de cuentas, era bien sabido que, por desgracia, la nena de 5 años había presenciado los últimos momentos con vida de su madre y la pareja de esta. Fue entonces que, estando en el domicilio de los Jackson, llevaron a Sania a otra habitación lejos de sus abuelos para que pudiera relatar libremente lo que había visto y escuchado ese día. My mama was in the car, me and her, and my mama said, stay in the car, and I stayed in the car, so I was taking my mom so long. Según sus palabras, ese día su madre se había enfrentado a alguien que ella no conocía, pero lo cierto era que en realidad no había podido ver bien quién era la persona de gran estatura cuya silueta le hizo dudar sobre su identidad. Con esta declaración, las autoridades no supieron exactamente cómo proceder y se mantuvieron firmes sobre sus sospechas en contra del reverendo Jackson. Sostenían esta teoría debido a sus declaraciones que equivocadamente se confundieron con odio desmedido, peor aún cuando salió a relucir un pequeño altercado que hubo exactamente un día antes del crimen. Y es que esa tarde Sania la había pasado casi todo el día con sus abuelos. Se suponía que Crystal pasaría a recogerla para llevarla a casa, saludaría a sus padres y quedaría de verlos otro día. Sin embargo, la joven tenía una buena noticia por compartir, algo que la tenía muy contenta tanto a ella como a su novia Brittany, y es que las chicas se encontraban celebrando el hecho de que acababan de adquirir un nuevo vehículo. Ella quería que saliera a ver su auto nuevo. Siendo tan testarudo como soy, ni siquiera me levanté de la silla. Quizá discutieron un poco sobre la mala actitud de su padre y algo molesta a Crystal, subió al auto con su hija y se marchó. Desgraciadamente, el reverendo no tenía idea de que esa sería la última vez que la vería con vida. Sin embargo, con el paso de las horas, la señora Mary se encontraba muy insatisfecha con la actitud de su esposo y de su hija. Pensaban que debían solucionar la situación lo más rápido posible, por lo que convenció al hombre para que la llamara y le pidiera una disculpa. Fue así como tuvieron lugar los primeros indicios de que algo no andaba bien. El padre de familia llamó a la joven varias veces y al no tener respuesta comenzó a preocuparse. Tanto fue su desespero, de hecho, que de pronto, muy exaltado, decidió tomar su arma de fuego, una calibre 25, y emprender camino a donde residía su hija con su pareja. Estaba tan fuera de sí que le dijo a su esposa que si Brittany le había hecho algo a su hija, no tendría ningún tipo de misericordia.
No obstante, al ver a su cónyuge tan molesto, Mary decidió tratar de calmarlo, de decirle que todo estaría bien. Por fortuna lo logró, puesto que de no ser así quizá él también hubiera resultado herido o en el peor de los casos también muerto. Pero con estos datos se sembró en la mente de los investigadores el cuestionamiento sobre si fue o no a la casa de los Cosby. De igual forma era cuestión de tiempo para que esa pregunta tuviera respuesta, pero que otras dudas comenzaran a surgir. Mientras tanto, el padre de la fallecida seguía en la mira de los investigadores. Así que los informes revelaron que Crystal había fallecido por un impacto de bala y Britney por un traumatismo contundente. Sin embargo, el arma homicida era de un calibre superior a la que tenía el reverendo. Eso le dio la absolución. Llevo mucha culpa en mí porque las cosas que debí decirle a mi hija no se las dije cuando tuve oportunidad. Ver a mi bebé en ese ataúd y tener que dejarla en el cementerio fue lo más difícil que me pasó en la vida. Una vez que los cuerpos se entregaron a las respectivas familias, inevitablemente llegó el día del funeral. Ambas fueron despedidas el mismo día, por lo que ese último adiós lo tuvieron por separado. Las dos chicas tenían amigos que las apreciaban mucho y aunque fueron separadas al fallecer, sus seres queridos no pudieron evitar recordarlas como lo que eran, una pareja feliz y enamorada. Ninguno de los asistentes tuvo una opinión que desencajara con las demás, pues todos aseguraban que la pareja estaba muy contenta por haber comenzado una nueva vida. Tenían a la pequeña Sania como parte fundamental del vínculo y junto a ella buscaban establecerse como familia. Incluso llegaron a hablar de matrimonio, pero todas esas promesas, pues obviamente ya sabemos que quedaron destruidas con su repentina partida. Afortunadamente, los oficiales de policía se rehusaban a dejar el caso sin respuestas. Mientras la familia lloraba la despedida, ellos seguían indagando en cualquier lugar que pudiera dar pistas importantes. Fue así como días después la investigación comenzó a avanzar un poco, primeramente porque se encontró una huella dactilar en el contenedor de basura donde fueron depositados los cuerpos y en segundo lugar las imágenes de un video de una cámara de seguridad. Ahí estaba el auto recién adquirido de las chicas, pero quien se ve descender no es Britney ni Crystal, sino un hombre cuya estatura es bastante prominente. Por desgracia, no se puede distinguir el rostro del sospechoso debido a la mala calidad del archivo. Solo tienen la silueta de un extraño, la cual es seguramente la del asesino. No obstante, la palabra extraño pareciera resaltar en la mente de los detectives, pues cuando recuerdan las heridas que fueron infringidas en las víctimas, solo pueden concluir en que fueron hechas con el odio suficiente como para que fuera algo personal. Entonces se abre la posibilidad de que no haya sido precisamente un ataque al azar. Recordando el testimonio de Sania, lo repasan una y otra vez para encontrar algo que estén pasando por alto. Entonces es aquí cuando se dan cuenta que en la casa había otra persona presente. Era nada más y nada menos que el padre de Britney, el señor James Cosby. Hasta ese instante nunca había sido señalado como persona de interés, de hecho ni siquiera en ese momento, pero el detective Kitchen pensó que probablemente pudiera haber escuchado algo, por lo que decidió citarlo para una entrevista. Told me the last you saw Britney was a Wednesday night? No. Thursday morning? Yeah. What time did Crystal and Britney leave? The same time they usually leave every morning. It was like just a normal morning. Nothing was out of the ordinary. El señor Cosby procedió a relatar que lo único extraño de ese día fue que la pareja salió de la casa sin Sania, algo que resultaba muy extraño porque se suponía que, como cada mañana, la llevarían a la escuela. Según él, no tenía idea de por qué se había quedado la niña en casa, y con esa respuesta el oficial decidió no presionarlo más, solo le dijo que en caso de recordar algo se comunicara nuevamente. Esa tarde las cosas se calmaron un poco. El hombre se fue a casa y al otro día despertó con la consigna de que su voz fuera escuchada en los noticieros locales. Esto gracias a que a una semana después del ataque se llevara a cabo una vigilia que sería cubierta por medios de comunicación en el centro de Houston. La gente llevaría velas y flores para honrar la memoria de las mujeres e incluso darían un par de entrevistas esperando que el caso no dejara de sonar en los alrededores para que los oficiales mantuvieran vigentes las averiguaciones. Find out what's happening, you know. We detectives are doing
what they do. They've been keeping us informed as much as they can, but, there's nothing yet. Mientras el padre de familia, aparentemente afligido, se encuentra muy ocupado hablando sobre lo que ocurrió, un par de detectives se dirigen a su casa esperando poder hablar con él nuevamente. No obstante, se encuentran con que el hombre no está en casa. En su lugar está una mujer de nombre Cora Ladet, quien lleva algún tiempo en esa casa ayudando a cuidar a su prima, Annie Lee, que es la bisabuela de Britney. A partir de entonces todo comienza a cobrar sentido. Cuando el detective procede a entrevistar a la mujer, esta responde de forma muy misteriosa. Aprovechando que James no está en casa, finalmente tiene oportunidad de mostrar algunas cosas que a su parecer resultan muy poco convencionales. Entonces le pide a los investigadores que la acompañen al garaje. Una vez ahí, la mujer les comparte que la cochera lleva varios días inexplicablemente limpia. Nunca había estado así de impecable, nunca la había visto así de limpia, nunca, fue lo que le dijo a los uniformados. Acto seguido, estos proceden a inspeccionar detenidamente los alrededores y lo que les llama la atención son unos ladrillos que están apilados sobre el suelo. ¿Con qué propósito hay ladrillos dentro de la cochera? Se cuestiona el oficial e inmediatamente barre el suelo con su mirada hasta que se tropieza con algo que lo deja sin aliento. Hay manchas de sangre en el suelo y por el área de la entrada al garaje. Esta posible escena del crimen finalmente puso a James Cosby como sospechoso, quien minutos después es sorprendido en la vigilia con una orden de arresto. Frente a todos, le dicen que tiene que ir con las autoridades. Curiosamente, al interior del garaje era donde el hombre pasaba las noches. Ahí estaban todas sus cosas, su cama, su ropa, su sofá, e increíblemente estaba repleto de manchas de sangre. You've been in that room, sleeping in that room, with your daughter's blood on the carpet. The supreme beat out of it. And it's all over your room. Explain that. You can explain it. That's your daughter's head smashed in. Throw it away like a garbage. Perdiendo los estribos, los investigadores pasaron alrededor de 5 horas intentando obtener una confesión. Sin embargo, la actitud tan fría y desinteresada del sospechoso no parecía que fuera a quebrarse. Más adelante, y tan pronto como se pudo, se compararon las huellas dactilares de James con las que se encontró en el vertedero. Coincidían, aunque eso no era suficiente para una acusación formal del asesinato. En todo caso, corría el riesgo de cumplir condena únicamente por alteración de pruebas. Evidentemente, lo que buscaba la justicia era condenarlo por el doble homicidio y para eso debían agotar todos los recursos posibles que dieran una explicación más amplia de lo que realmente había ocurrido ese día. De manera que la pequeña Sania fue llamada a declarar por segunda ocasión. Esta vez con más datos precisos, se le hicieron las preguntas correctas y el modo en que ocurrieron los hechos comenzó a fluir fácilmente. There was blood splatter in his room. Okay, tell me where the blood splatter was in his room. On his bed. You saw it on his bed? Okay, did you see it anywhere else? On his floor. Con las declaraciones de la niña se pudo recrear lo que seguramente debió pasar esa mañana, comenzando por el hecho de que Crystal subía a su hija al auto para llevarla a la escuela, mientras que al interior de la casa aún se encontraba Britney, probablemente discutiendo con su padre, a lo que la mujer, muy preocupada, decidió regresar no sin antes dejarle la instrucción a su hija de no salir del auto. Pero cuando los tres se encontraban dentro del domicilio, algo debió salirse de control, haciendo que James arremetiera primero en contra de su hija, golpeándola en la cabeza hasta quitarle la vida. Al ver esto, Crystal entonces seguramente salió corriendo de ahí, pero fue alcanzada por el hombre, quien desde unos cuantos metros atrás le apuntó con su arma y disparó con un tiro mortal. Un mes más tarde, el auto fue encontrado abandonado en un estacionamiento. Ahí estaban todas las pruebas que se necesitaban para tener todas las posibilidades de ganar en el juicio, pero ¿por qué el hombre decidió matar a su propia hija y a la pareja de esta? Según los relatos de la familia Cosby, el sujeto estaba sumamente molesto por la decisión de la señora Annie Lee Cosby, quien puso a su bisnieta Britney como única heredera en su testamento. Los motivos, te vas a preguntar, pues bueno, ella más que su padre se mantenía al pendiente de lo que necesitaba. Era una mujer de la tercera edad que requería cuidados y quiso mostrar su agradecimiento comenzando por ayudar a las chicas a obtener su auto, un auto que James había solicitado primero. En resumen, los celos y la avaricia del hombre lo hicieron perder la razón
y cometer el doble homicidio, crimen por el que posteriormente fue castigado con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por desgracia, el reverendo Jackson no tuvo oportunidad de redimirse con su hija y aceptarla tal y como era. Sin embargo, este hecho desafortunado le hizo sentir empatía por la novia de la fallecida hija y ahora, cada que visita la tumba de cristal, también deja flores en la de Britney. Sania fue querida y protegida por sus abuelos, quienes le brindaron todo el amor que su madre ya no pudo darle. Conforme pasó el tiempo y creció, comprendió mucho mejor lo que había vivido. Nació en ella el deseo de convertirse en abogada para ayudar a todas aquellas personas que atraviesen una experiencia tan desgarradora como la que ella sufrió. Únete a los miembros presionando el botón de aquí abajo. Tiene un costo módico, pero a mí me ayuda a seguir creciendo y tú puedes tener acceso a contenido que no está publicado. También los jueves, ya no son los jueves, ahora son los sábados, hago el contenido del podcast con mi compañero Edson, y los lunes y los miércoles en el nuevo canal, que lo puedes encontrar como Retratos Revelados, hago un contenido de biografías de famosos, pero en una forma de adivinanza desde su juventud hasta este momento.